Muy bien. El día de hoy vamos a conversar acerca de la implementación de los temporizadores TEON en lenguaje de programación Ladder y especialmente en lo que tiene que ver con el simulador Logix Pro. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema o el temporizador con retardo a la conexión? Voy a hacer el diagrama acá de control industrial. Pongámosle así, así. Entonces, el gráfico que representaba un temporizador con retardo a la conexión, voy a hacer el diagrama de una vez total. Entonces, lo que necesitábamos nosotros, por ejemplo, era un pulsador, ¿no es cierto? Voy a dibujar, bueno, primero voy a dibujar un pulsador que haga las veces de off. Este va a ser un pulsador de off. A continuación vamos a tener un pulsador que va a hacer las veces de on. A continuación de este pulsador voy a poner un contactor, un relé, y lo que estoy haciendo en este momento es un enclavamiento normal, ¿no es cierto? Un enclavamiento normal. Entonces, posiblemente lo que requieren los temporizadores en el control industrial era o primero un enclavamiento, ya que los elementos de maniobra eran normalmente pulsadores. Entonces necesitamos este circuito para que se mantenga la energía durante el tiempo que el temporizador va a funcionar. Y a continuación, lo que requeríamos era de un contacto normalmente abierto, de, perdón, solo es un contacto normalmente abierto de K1, y este contacto normalmente abierto K1 iba a activar, déjenme dibujar otra vez, iba a activar la bobina de este temporizador. Y este símbolo que estoy dibujando en este momento era típico de un temporizador o de una bobina temporizada. En este caso siempre va a tener la denominación en la intermedio, el T, quiere decir que es una bobina temporizada. Dígame, señor Tito. No, disculpe, ingeniero, una equivocación. Bueno, no hay problema. Pues a continuación, ¿qué teníamos nosotros? Que este temporizador, este contacto temporizado, podía activar una carga, por ejemplo, una descripción o el símbolo de un contacto temporizado iba a ser de esta manera, y este, por ejemplo, iba a prender una luz piloto, ¿no es cierto? Que podemos llamarle una salida, en este caso, puede ser una salida B. Y este contacto temporizado, evidentemente, tiene que tener un nombre y este va a estar relacionado con KT1. Pues este es el dibujo, el diagrama que utilizábamos nosotros para funcionar, para que funcione. eh, en este caso, el temporizador, el temporizador. Entonces, ¿cómo eran sus diagramas de tiempo? Los diagramas de tiempo son los siguientes. Voy a dibujar primero el ON, como es el diagrama de ON. Entonces, específicamente, el diagrama de ON solo es un pulso, es una señal pulsante. Esto se refiere a este pulsador que está aquí, este pulsador ON. Como es el diagrama de tiempos del pulsador OFF. Entonces el pulsador OFF es todo en cero y en un momento especificado voy a desactivar el circuito, ¿no es cierto? Entonces, con cuanto de ON y OFF. Eh, Evidentemente va a haber un diagrama para K1. Este diagrama de K1 podemos tomar nosotros como referencia la activación. Podemos tomar como referencia la activación del circuito y también la desactivación del mismo. ¿Qué va a suceder? Déjenme repetir otra vez, no me quedó bien así. Voy a poner líneas entrecortadas mejor. Déjenme modificar este, voy a hacer una línea más pequeña.
Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba con, en este caso, la bobina la bobina que está realizado el proceso de enclavamiento? Entonces, está apagada. Cuando encendemos el on, este se cambia a un nivel de 1, se cambia a un nivel de 1, permanece en 1 hasta que exista una desactivación. Entonces, evidentemente, eso es lo que nosotros sabemos. Estoy realizando esto porque vamos a trabajar sobre los diagramas de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros presionamos el pulsador de on, K1 se va a 1, mientras cuando que presionamos el pulsador de off, la bobina se va a 0. Entonces es un enclavamiento, un circuito de un enclavamiento, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, evidentemente, cuando se activa K1, este se cierra y la bobina de KT1 se alimenta. La bobina de KT1 se alimenta. Entonces, a su vez, este es KT1, pero también es la bobina, perdón, es KT1, pero también es la bobina de KT1. También es la bobina de KT1. ¿Qué pasa ahora con el contacto KT1? El contacto KT1, que lo voy a dibujar incluso aquí, este contacto KT1, y la luz piloto ve cómo van a tener su funcionamiento. Estos dos elementos van a funcionar de la siguiente manera. Después que la bobina KT1 o KT1 o K1 se haya alimentado, ¿no es cierto? A partir de aquí se toma el tiempo específico, se toma el tiempo específico. A partir de ese tiempo y finalizando en este tiempo, para activarse o desactivarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este punto específico, cuando el tiempo haya transcurrido, este se va a 1, permanece en 1. Aquí está el tiempo de temporización. ¿Y qué pasa cuando K1 o la bobina de KT1 se haya desactivado? Entonces, todo se va a 0. Todo se va a 0. Así era el funcionamiento de un temporizador con retardo a la conexión. Por eso se llama con retardo a la conexión, porque desde que se activa la bobina de KT1, desde ese momento corre el tiempo hasta que se activa la carga final, ¿no? Déjenme solo dibujar un poco más claro esto. Este sería KT1, específicamente este. O también estamos refiriéndonos a la luz piloto P. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Todo claro, Inge. Gracias. Muy bien. ¿Cómo quedaría? O bueno, solo tenemos que tomar un detalle adicional. ¿Qué sucedería si, voy aquí a poner una línea divisoria para hacer otro ejemplo? ¿Qué pasaría si tenemos otro caso? Voy a dibujar en la parte inferior. ¿Qué pasaría si tenemos nosotros que usted quiere enviar, por ejemplo, tiene el on, usted enciende el diagrama o enciende el circuito, pero la señal de off que usted ha enviado es bastante corta. Por ejemplo, está por aquí, la señal de off.
¿Qué va a suceder? Evidentemente, van a haber repercusiones por lo que tengo aguas de abajo. ¿Qué va a suceder con K1 o KT1? Evidentemente, este se va a ir para arriba y aquí se va a desactivar. Pero lo interesante es analizar qué sucede con KT1 o qué pasa con el pulsador B. En este caso está en 0. Desde este punto comienza a contar. Se comienza a contar, ¿no es cierto? Se comienza a contar. Pero evidentemente el temporizador va a cumplir su tiempo en un tiempo mayor, excede en esta parte la desactivación de la bobina K1. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que este temporizador nunca se enciende, esta bobina temporizada nunca se enciende y va a permanecer en 0. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que este tiempo que está en la parte superior, el tiempo que está en la parte superior, llamémosle tiempo de bobina, déjenme escribir con otro color. Estamos diciendo que el tiempo de bobina debe ser mayor al tiempo temporizado, llamémoslo así, al tiempo de el temporizador, puede ser. El tiempo de la bobina tiene que ser mayor al tiempo del temporizador para que el diagrama o el sistema funcione. Caso contrario, no va a funcionar. Estamos claros. Yo creo que eso no debe haber ningún problema. Ustedes ya han estudiado esto. Solo estamos recordando. Este diagrama nunca se enciende. Importante que el tiempo de la bobina, el tiempo que usted activa la bobina, debe ser mayor que el tiempo de la temporización que usted quiere hacer. En caso contrario, el diagrama no se enciende. Esa sería la característica importante que hay que tomar en cuenta al momento de implementar temporizadores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Específicamente voy a hablar de Logix Pro. En otros softwares puede ser un poco diferente, pero no tanto. Tendríamos que analizar, revisar el manual de usuario, revisar la ayuda del programa y saber cómo se funciona en cada uno de los softwares. Voy a poner acá solo un título para organizarme mejor. Voy a poner aquí consideración. Muy bien. Entonces, a continuación voy a hacer el diagrama ladder. Va a ser de la siguiente manera. Voy a colocar, igual voy a decir la línea. Voy a tener el neutro. Voy a tratar de dibujar como tenemos nosotros en el Logix Pro. En el Logix Pro vamos a tener, en este caso, voy a dibujar tal cual como hemos hecho hasta este momento. Tendríamos la salida, perdón, el pulsador en off. Tendríamos un pulsador en on. A continuación, una bobina que sería M1. En paralelo a este sería M1. ¿No es cierto? Este M1 va a activar un temporizador. En este caso, el temporizador en Logix Pro se va a dibujar de esta manera, en forma de un cuadro. En este caso va a usted tener un teón, va a decir, este es un teón, y aquí le va a dar información específica
que lo voy a especificar un poco más adelante. Y aquí le va a dar dos bobinas. Dice específicamente, usted tiene una bobina que se llama enable y otra bobina que se llama DN, on. Aquí a la derecha voy a poner N sería enable, N sería DOM. No se le escucha muy bien, Inge. No se le escucha nada, Inge. Aló, aló. Aló, aló. Ahora sí, Inge, se le escucha mejor. Gracias. Pero bajo. Aló, aló. Se le escucha bien, Inge. Sí, correcto, Inge. Gracias. Gracias. Sí, cualquier momento que ustedes no me escuchen, me avisan para hacer la prueba del audio. Les estaba contando que tenemos tres contactos que me proporciona el TON. El uno va a ser el enable, el otro va a ser el DOM y el otro va a ser el TT. Entonces, en la parte inferior estoy realizando la prueba de para qué me sirve cada uno de ellos. Entonces, voy a relacionar cada uno de estos a una salida. Entonces, el uno será el AUD 1, el otro será el AUD 2 y el último será el AUD 3. El AUD 3. Voy a dibujar un poco más detalladamente la información que me va a proporcionar el temporizador. Entonces me dice temporizador TON y voy a tener la siguiente información. Así me dice time on delay. Time of delay. Y me dice cuál es el timer que usted ha seleccionado.
Entonces aquí lo que usted va a colocar es el nombre o la dirección del temporizador. A continuación vamos a tener lo que se conoce como time base, que este time base por defecto tiene un valor de 0.1. Este siguiente valor se denomina preset, que es el valor de temporización, valor del tempo. Usted lo que tiene que identificar que la multiplicación de estos dos valores va a ser la temporización. Por ejemplo, si... Déjeme mover un poquito. Si, por ejemplo, ustedes tienen un time base de 0.1 segundos y están colocando ustedes un preset, por ejemplo, de 50, la temporización se realizará de multiplicar el base por el preset. En este caso, la temporización será 0.1 segundos por 50, que me da como resultado 5 segundos. 5 segundos. Entonces hay una relación este va a ser su tiempo de conteo final. Y por último, ustedes van a tener el acumulador, que es una variable que también podríamos utilizar para otro tipo de acciones. Tenemos un acumulador en donde aquí se va a poner el tiempo de temporización que estamos realizando. O se va a guardar el tiempo, que es una variable que podríamos nosotros utilizar. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, y nosotros podemos modificar el time base. Ya vamos a ver ahorita en el simulador. Ahorita estoy con el simulador abierto y a ustedes también vayan abriéndolo. Y no me deja, posiblemente tengamos que hacer alguna otra prueba. Entonces, sí sería la estructura del temporizador. Esa es la estructura del temporizador. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? No, Inge. Gracias. A continuación vamos a conversar rápidamente para pasar al simulador, al temporizador con retardo a la desconexión, ¿cierto? Que también era el otro que sabíamos utilizar.
con retardo a la desconexión o que se denomina el T-off. Voy a hacer igualmente su diagrama de control industrial. Entonces, como realizamos el control industrial, deberíamos tener un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto, en paralelo con un contacto normalmente abierto. Y aquí tendríamos un contacto auxiliar que se va a denominar K1. Este sería el off, este sería el on, este sería el K1. Este K1 va a alimentar el temporizador. Y este temporizador tenía un gráfico que era todo lleno, era un cuadro totalmente pintado. Y este, por ejemplo, lo voy a denominar KT2. Y el contacto asociado a este KT2 tenía un paréntesis cerrado. Y este me va a activar mi carga final. Este va a ser KT2. Y este va a ser la bobina auxiliar B. Igual podríamos hacer un diagrama en el cual tenemos que este es el on. Déjenme dibujar un poquito más a la derecha. Este va a ser el on. Tenemos que va a ser el off. Tomamos en cuenta entonces estos puntos de conexión y desconexión. Perdóname. Déjenme hacerlo otra vez. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? A continuación, evidentemente K1 va a funcionar de la siguiente manera. Va a ser un circuito enclavado que se va a activar y desactivar con esos pulsadores. ¿Y qué va a pasar con la carga? La carga interesante se va a activar en el momento que se active K1. Va a permanecer activo y el tiempo va a correr desde que se desactiva la bobina. Aquí va a estar escondido ese tiempo. Cuando se desactive la bobina va a permanecer arriba. Y después de que haya ese tiempo, la bobina baja. Ese es el temporizador con retardo a la desconexión. ¿Cuál es la ventaja de este temporizador? Que no debe haber un tiempo mínimo entre el pulsador de activación y desactivación. ¿A qué me refiero? Que estos dos pulsos podrían estar muy cercanos. En otras palabras, que puede hacerse este tiempo muy pequeño, que el temporizador va a funcionar de la misma manera. En otras palabras, no tiene la desventaja del temporizador con retardo a la conexión del TO. La programación en ladder es la misma, es muy similar. Preguntas, por favor. No, Inge, todo claro. Gracias.
Solo quiero hacer lo que les hacía tomar en cuenta en la anterior clase. Vamos a utilizar un temporizador con compuerta XOR. Primero voy a hacer el diagrama de control industrial, que ustedes están más familiarizados para que se den cuenta a qué me refiero. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, el tiempo en el retardo a la conexión está escondido aquí. El tiempo de retardo a la desconexión está escondido aquí. Entonces, yo lo que quiero es, de alguna manera, un circuito que me permita que el tiempo específicamente sea el que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener por un momento, voy a hacer lo siguiente, tengo un pulsador de desactivación. Este pulsador de desactivación me va a enviar un ramal. Voy a tener dos contactos normalmente abiertos en paralelo a otros contactos. Estos de aquí son pulsadores. Y lo que estoy haciendo son dos enclavamientos independientes. Pues, por ejemplo, tengo un S1, un S2. Este sería un K1, K1, K2, K2. Y este sería el circuito de off. Entonces, yo lo que quiero es, por ejemplo, déjenme aclarar la idea de lo que quiero hacer. Se me fue la idea del diagrama que quería hacer. Déjenme analizar un momento este de aquí. Ah, ya. Ya. Lo que quiero hacer es relacionado a este circuito. Entonces, déjenme reiniciar otra vez esto. Voy a traer lo que está en la parte superior para no repetir esto. Déjenme hacer lo siguiente. Entonces voy a llevarme esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Viendo las señales que tengo aquí en este momento, yo lo que quiero tener es una salida que voy a llamar una salida C, que quiero que funcione de la siguiente manera. Se active cuando la bobina se active y cuando el tiempo transcurra vaya a cero. Eso es lo que yo quiero. Que específicamente una luz piloto, una luz piloto se encienda únicamente durante el tiempo de temporización.
durante el tiempo de temporización. Yo quiero una luz piloto C que específicamente se encienda únicamente durante el tiempo de temporización. Solo voy a hacer un pequeño cambio en el anterior diagrama y voy a colocar que este ya no es una luz piloto, sino que es un contacto K2. Es un contacto K2. Es una bobina K2. Entonces, básicamente, ¿cómo hago esta implementación? Esta implementación se puede realizar por medio del circuito XOR. Entonces, este diagrama que estoy haciendo es una continuación del que está acá arriba, ¿no? Es una continuación. No, lo puedo hacer. Déjenme hacer un pequeño cambio para hacerlo a continuación, para que no quede así. Bien. Voy a seguir entonces el diagrama a la derecha, que quede más ordenado. ¿Qué va a suceder entonces? Yo tengo que implementar la compuerta XOR. ¿Entre quién? En este caso, tendría que implementar entre K1. Déjenme analizar. ¿A quién sería? La compuerta XOR debería realizarse entre estos dos, entre K1 y K2. Este es K2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Va a tener la compuerta XOR cerrado, abierto, abierto, luz piloto. Entonces, totalmente implementé la compuerta XOR. ¿Entre quién tiene que ser? K1, K1, K2, K2. Y este va a ser el resultado C. Pues por medio del circuito que estoy haciendo en este momento, logré que específicamente la luz C se encienda el tiempo que yo requiero. Se encienda el tiempo que yo requiero. ¿Sí? ¿Está claro? Posiblemente va a ser más fácil si lo vemos también en la parte de la simulación. Pero cópielo, póngale por ahí, póngale atención, que el circuito XOR me va a servir para el manejo de este tipo de temporizadores. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Solo déjenme hacer un cambio. Voy a llevar esto a la parte inferior para seguir hablando del ladder un poco más extenso. ¿Preguntas? No les escucho. Pueden darme retroalimentación. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Sí, Inge, claro está. Preguntas, dígame. Por ahora no, Inge. Entonces, ¿qué pasa con las diferentes bobinas que yo tengo? En este caso tengo tres. Tengo una Enable, tengo una DOM
y tengo una TT. Entonces voy a hacer los diagramas de cada una de ellas para ver cuál es la utilidad de cada una. Tengo el lock que va a desactivar todo. Voy a poner la regla para tener específicamente cuándo comienza la acción del uno y cuándo comienza la acción del otro. Evidentemente, la bobina que se va a activar es la bobina M1. La bobina M1. Entonces, ¿qué va a hacer? Tengo M1 que se activa en un momento específico y termina su acción. Este M1 está alimentando al temporizador. Esta bobina M1 está alimentando al temporizador. Entonces, ¿cómo va a ser este diagrama de tiempo? En este caso voy a tener estas tres bobinas. La bobina Enable, la bobina TT y la bobina DON. La bobina Enable va a activarse siempre y cuando el temporizador esté habilitado o esté alimentado. Entonces, la bobina Enable estará en 1 siempre y cuando el temporizador tenga alimentación eléctrica. ¿Sí? Sin importar el proceso de temporización, solo que tenga alimentación eléctrica. Voy a primero poner la DON. ¿Qué pasa con la bobina DON? La bobina DON específicamente va a estar en 0 y va a elevarse a 1 cuando se ha cumplido el proceso de temporización. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo específico está guardado aquí. Este es el tiempo de temporización. Entonces, la bobina DON, en este caso de los contactos asociados al temporizador número tanto /DON, serán los que funcionan tal cual como estamos acostumbrados en el control industrial. ¿Y qué pasa con la bobina TT? La bobina TT es interesante porque se activa cuando se alimenta y se desactiva cuando se cumple el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que específicamente, como hicimos el último diagrama, el tiempo de temporización está, o la bobina TT se enciende específicamente cuando se realiza el conteo o cuando el temporizador está contando. Cuando se está contando. Entonces, así es, el Enable, el DON y el TT. Usted puede utilizar cualquiera de ellas, ya dependerá de usted. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, por favor. Preguntas. Inge. Ya, vamos al simulador entonces. Vamos a implementar este de aquí, este ladder. Téngala ahí en cuenta. Guárdele. Y me voy a pasar al computador para... Sí les recomiendo a ustedes que vayan tomando nota, no solo esperen que lo que se vaya mostrando en la pizarra. Como estoy tratando de hacer la clase bastante dinámica en ese sentido para que ustedes vayan conmigo también tomando nota. Usted tiene que permanecer también con su cuaderno, tiene que ir tomando cada una de las anotaciones que yo le voy diciendo. Si bien es cierto, yo le subo todo esto, pero
también es mejor que usted realimente de alguna manera, usted actúe, no sea una clase de alguna manera pasiva, sino que usted cambia de activa a pasiva siempre y cuando usted realice alguna acción. Bueno, en el simulador es un poco mejor. Están viendo la ventana del simulador. ¿Están viendo la ventana del simulador? Sí. Sí, Inge. Ya, gracias. Entonces, estoy armando la primera parte. Téngale sus anotaciones en un lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera va a ser la desactivación. La segunda va a ser la activación. Entonces, estamos utilizando nosotros pulsadores. Y la última va a ser una variable, una marca, una variable binaria. Voy a utilizar la primera y esta misma va a ser la del enclavamiento. Entonces, no hay nada nuevo hasta ahí. Lo que podríamos hacer nosotros es poner un nombre. Tal vez aquí sería off. Este podría ser on. Y este podría ser una marca que se puede llamar una marca 1. Y evidentemente se pone el mismo nombre en la parte inferior. Le pongo otra línea, otra room. Y específicamente esta marca 1 va a ser la que me active ese temporizador. Los temporizadores, ustedes normalmente estamos aquí en la parte superior, en la ventana de users, pero podemos manejar la parte de bits, que no hay nada diferente, cerrado, abierto, bobina, una bobina clavada, desenclavada. Y podemos ir a la parte de temporizadores, y aquí está un TON, retardo a la conexión, retardo a la desconexión, y a continuación también tenemos contadores. Este de aquí sería una combinación entre on y off, y también vamos a ver lo que tiene que ver con contadores, que ustedes ya saben. El más usado, por supuesto, va a ser el TON. Comparen con el diagrama que yo le estaba haciendo. Está el título. Siempre tiene que tener un nombre en la memoria, un timer, una base de tiempo. Aquí podemos dar clic derecho, podemos ir Go to Data Table. Y por ejemplo, el sistema me dice, usted tiene en la memoria todos estos temporizadores. Tiene aproximadamente 99 temporizadores, bueno, 100 temporizadores comenzando desde el T0. Entonces le pone el T4 2.0, le arrastra y le pone el nombre a este teón. Este teón va a tener los siguientes datos. /en, /tt, /don. Entonces los slash, cuando usted mira un slash, es una variable que tiene 0 o tiene 1. En otras palabras, estos tres son binarios. Está activa o está desactiva. Y cuando ustedes miren un punto pre y un punto base C, quiere decir que ahí se va a guardar una variable numérica. Por ejemplo, ya hemos analizado este n, el tt y el don. Aquí quiere decir que el ACC específicamente va a almacenar la cuenta del temporizador y el pre específicamente va a almacenar cuánto usted quiere realizar la cuenta. Aquí les explicaba de este time base. Evidentemente no me deja modificar el time base, está por defecto. Ustedes pueden cambiar este preset. Entonces, si le pongo 10, se va a multiplicar 10 por 0.1 y estoy contando ¿cuánto? ¿Cuántos Un segundos? segundo. Un segundo. Un segundo. Por ejemplo, si quiero 5 segundos, deberé poner 50. Cuando yo pongo 50, quiere decir 5 segundos. Usted va a ver que se ha modificado el punto pre, el punto preset, que quiere decir cuánto quiere usted realizar su Que no se le escucha.
¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? No se le escuchaba antes, Inge. ¿Y ahora me escuchan? ¿Está claro? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? Inge, sí le escuchamos ahorita. ¿Me escucha? Sí, sí, les escucho, gracias. Ya está mejor. Me cambié el audio del computador. Y ya. Entonces, ¿cómo asociamos a cada una de las variables? Yo estoy trabajando en T4, en T4 2.0. Entonces, a una voy a asociar a la n, al otro al DOM, y por último voy a asociar al TT. Recuerden que el n es siempre que se alimente el temporizador, el DOM se activa cuando se haya cumplido la cuenta, y el TT es interesante, que hace las veces del diagrama que yo hice con la computadora, que es un contacto específicamente que se enciende cuando se está contando. Y las salidas voy a llevarlas y voy a relacionarlas con cada una de las salidas, la 0, la 1 y la 2. Tal cual el diagrama que hicimos en la pizarra. Estoy realizando una cuenta de 5 segundos con esos diferentes elementos. ¿Cómo hago para bajar el programa? Le pongo download, le pongo run y puedo comenzar a visualizar. Primero, visualicemos únicamente el EN. Solo mire el EN, no mire ninguno de los demás, ni el DOM ni el TT. Mire que algo se ha medio mal, déjeme ver que estoy mal. La activación es del segundo. Entonces, activo. Entonces, mire que este siempre está activo mientras usted esté alimentando al diagrama. El EN siempre está activo y se va a desactivar cuando usted desactive el circuito. Activa, permanece activo, desactiva. En otras palabras, el EN tiene el mismo diagrama de tiempos que el N1. Mire usted, el N y el M1 tienen el mismo diagrama de tiempos, permanecen activos y desactivos en el mismo momento, en el mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Ahora veamos el TT. El TT se activa cuando, veamos el DOM, como es un contacto con retardo a la conexión, entonces se activará cuando se cumpla la cuenta. Activen, permanece desactivo. Miren que se cumple la cuenta y pasa arriba y se va a 1. Si ustedes desactivan el circuito, se apaga otra vez. Está en 0 hasta se cumple la cuenta, se activa y ustedes pueden desactivar. Y mire el TT. Se activa cuando se cumple la cuenta, se desactiva y permanece desactivo. Otra vez, se activa, permanece activo mientras el temporizador esté contando y se desactiva. ¿Sí? Entonces, mírele que el EN no es temporizado y mientras el EN no es temporizado, el DOM y el TT son temporizados y son contrarios. Miren, está activo el 1, se apaga este, se enciende el otro. Entonces tienen un funcionamiento contrario, tienen un funcionamiento hasta, podemos decir que negado. Cuando el uno está activo, el otro está desactivo. ¿Estamos de acuerdo? Inge, es como decir los contactos auxiliares del temporizador. Sí son los contactos auxiliares del temporizador, pero me da un poco más de opciones, porque en el temporizador únicamente tengo el DN. Todos los contactos funcionan como DN. En los temporizadores de control industrial no tengo ni el EN ni el TT. Y el más novedoso para nosotros es el TT. En control industrial nosotros teníamos que implementar por medio de esta compuerta que les decía, este elemento XOR. Muy bien. Ahora lo que tendríamos que... Por ejemplo, me voy a pasar otra vez a
OneNote. Y yo lo que quiero, por ejemplo, sería lo siguiente. Yo lo que quisiera es el siguiente diagrama de tiempos. Yo tengo un on, usted tiene el on, tiene el off, tiene por acá el off. Y yo lo que quiero es una luz que, por ejemplo, tenga una variable B, que parpadee, por ejemplo, voy a hacer el siguiente diagrama. Yo lo que quiero es que ustedes implementen el siguiente diagrama, que este se encienda, se apague, se encienda, se apague, se encienda, se apague, se encienda, se apague. Déjenme dibujar otra vez. Sería un poco más pulsante. Y permanezca apagado. Entonces, este periodo de tiempo que yo estoy visualizando aquí va a ser el mismo. Por ejemplo, este podría ser de 2 segundos. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Implemente este, por favor, en Logix Pro. Hacemos eso en Logix Pro, Inge. Dígame. Eso hacemos en el Logix Pro. Sí, en el Logix Pro quiero. Ajá, hágalo en el Logix Pro en este momento. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? No, Inge, ahorita estamos haciéndole. Entonces era un concepto que teníamos nosotros en control industrial, que era el reinicio de los temporizadores. Pues, por ejemplo, voy a programar, voy a borrar, voy a utilizar el contacto de N. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que yo voy a colocar el contacto normalmente cerrado de quién, de N, de tal manera que siempre que el contador logre la cuenta, en este caso le pongo 2 segundos, siempre que el temporizador logre la cuenta, se reinicie y otra vez inicie la cuenta. Entonces era una teoría de lo que se refiere de reinicio de temporizadores y lo que ustedes también hacían en control industrial. Entonces se logra la cuenta, cuando se logra la cuenta se abre, porque reinicia la cuenta, termina la cuenta, se abre, reinicia la cuenta. Entonces estoy reiniciando o realizando un auto reinicio del temporizador.
Y estoy únicamente encendiendo entonces este se va a funcionar de una manera parpadeante. Cada vez que logre la cuenta parpadea, se apaga y así sucesivamente. Hablamos del funcionamiento. Ojalá que se. Entonces mire que yo enciendo, voy a parar. Mire que cada vez parpadea. No me está parpadeando. Mire, cada cierto tiempo, mire cómo funciona el parpadeo. Entonces el parpadeo es corto, pero está funcionando. No le estoy diciendo en este momento que tenga un parpadeo específico, solo que entre parpadeos yo quiero que sea 2 segundos y está funcionando. 1, 2, parpadea, 1, 2, parpadea, y así sucesivamente. Y cuando se apaga el circuito, ya no le diga. Y para hacerle ese parpadeo un poco más constante. Deberíamos hacer otra implementación. Yo no le estoy pidiendo que el parpadeo tenga un tiempo específico. Si, por ejemplo, le diría que la luz debe permanecer arriba durante, no sé, durante 1 segundo, deberíamos hacer un circuito diferente. Pero, según las condiciones que le estoy dando, funciona muy bien. Déjenme ver solo si puedo. Inge, no hay problema si es que en el Evo Simulator le usamos los pulsadores también. Pulsadores estoy utilizando. Pulsadores no. Pues, por Digo, ejemplo, los interruptores. no, yo le digo específicamente, quiero que funcionen como pulsadores de interruptores. Usted sabe que en el control industrial lo que más se utiliza son pulsadores más que interruptores. Por eso la automatización hacemos nosotros con pulsadores. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer que un programa funcione un poco más lento, un poco más rápido, tenemos en la parte superior slider, puede ser un poco más lento usted para que vea cómo funciona el circuito un poquito más lento. Entonces pasa los 2 segundos, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es un reinicio. Estamos haciendo un reinicio del temporizador. Sí. Preguntas, por favor. ¿Todos lograron la implementación? ¿Todos lo lograron? Sí, Inge. Gracias. Y ahora, entonces ya podríamos nosotros implementar la solución de la compuerta o de la puerta que hicimos, de la automatización de la puerta, con ese temporizador que decíamos que acá fue uno, que no lo habíamos hecho. Entonces este sería un debercito que quedaría para el día domingo. Básicamente lo que tendría que es implementar el diagrama que está en la parte superior. ¿Sí? Pero ahora solo quiero Logix Pro. Solo quiero la captura de Logix Pro y que usted esté contento con el funcionamiento de este ejemplo. ¿Preguntas? Inge, ¿el deber es también en grupo o individual? Sí, siempre hagamos en grupo. Siempre hagamos en grupo, por favor.
Siempre dos personas. Ya, Inge, gracias. Perfecto, señores. Eso ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, ya saben que estamos en un permanente contacto. Escríbame al correo y si puedo, con todo gusto le ayudo a cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Que esté muy bien. Tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Gracias a usted, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias.